Entonces, la esperanza indestructible que le escribí con negro y con verde, el adjetivo. Entonces, a ver, Alejandra, tú habías dicho algo. Yo había mencionado que en el medio de la situación difícil, ¿por qué la palabra esperanza está en negro? Ajá. Porque nos cuesta ver. Ok, aquí entonces, ajá, dificultad o dificultoso, la situación es dificultosa y la esperanza como que... Estamos atravesando una situación difícil, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, y decimos sí, yo tengo esperanza, pero está como... Por dentro llevamos la procesión. Claro, pero confiando en las promesas de Dios, es que creemos que es lo indestructible. Correcto, ok. ¿Qué se les ocurre? El versículo de memoria es lo que más me queda. Ok, entonces el versículo de memoria está hablando del amor. Voy a escribir de este lado amor. Voy a hacer el corazoncito del amor de Dios. Ok. Muy bien. Entonces, y les pregunto, ¿qué esperan ustedes? O cuál es, basado en este texto, vemos que es un sentimiento de expectativa positiva de algo deseado. Estamos mirando hacia el futuro con una confianza razonable, con deseo y confianza razonable, que estamos esperanzados. Entonces, ¿en quién poseemos la esperanza? Entonces, como cristianos, ¿deberíamos estar esperanzados? ¿O dónde deberíamos estar esperanzados? Ok, en Jesús. Muy bien. Vamos al capítulo 1. Ajá. Pablo introduce esta parte, ¿no? Sí, una epístola así. Estaba enseñando, recordando a los romanos toda la travesía de que Jesús vino a salvarnos. Él hizo una promesa a través de los profetas, que iba a venir Cristo vino, él cumplió su promesa, estuvo aquí, se resucitó, todo eso. Entonces, en Cristo nosotros. Muy bien. Hay una reseña, porque hace un momento que empezamos, yo decía pues que el pueblo de la iglesia en Roma era una iglesia pequeñita, habían judíos, otros no eran judíos, había una mezcla. Entonces, en una situación de mezcla, no hay una identidad fuerte para decir, este soy yo y aquí me afinco, aquí me arraigo, aquí estoy establecido. La sociedad en la que esa iglesia pertenecía era una sociedad politeísta, ¿no? Y sin embargo, esta iglesia naciente, y por eso Pablo empieza diciendo lo que tú dices, hace una reseña histórica, teológica, y diciendo, estamos bien. Entonces, imagínense ustedes esa contradicción, y por eso escribo esperanza en negro, porque eso no es esperanzador. De repente que se me diga a mí, no hay muchos dioses, hay uno solo y estamos en lo correcto. Y siendo minoría. O sea, dense cuenta de la contradicción. Sin embargo, Pablo dice, Dios es amor y Dios nos ha amado a través de su Espíritu Santo. Ese solo Dios es el que los ha llamado a ustedes a existir.
Y él empieza a establecer el fundamento de la esperanza y por eso la vuelve indestructible. Y entonces tenemos toda la reseña y ojalá la puedan leer en la Biblia del Remedio, que es maravillosa, ¿no? Detalla pues todo lo que es Abraham, el sendero de Abraham hasta esos días. Entonces, el escritor del estudio hace mención de C.S. Lewis, de C.S. Lewis. A ver, voy a tener que hacer esto, que el internet acá. A ver cómo hago esto. Ya sé. Que lo voy a conectar aquí. Ahora sí vamos a estar mejor. Okay. A ver, aquí. Este texto sí. En el día sábado, el autor hace referencia del escritor británico del teólogo C.S. Lewis. Él escribió libros alegóricos en el cristianismo y hay uno en el que él habla del león. Entonces, él escribe sobre un león imaginario. Y entonces, y entonces alguien que quiere conocer este león pregunta si el león es fiable y él dice, bueno, no es fiable, pero es bueno. Entonces, quiero que discutamos o dialoguemos acerca de eso. Y él es un apologista tremendo del cristianismo. Entonces, él compara a Jesús como a león. Y quiero quiero preguntar, ¿es cierto que Jesús no es fiable? Perdón, ¿por qué? ¿Qué efectos tendría esta impresión de Dios? Si él dice, él es bueno, pero no es fiable. El león es traicionero. Ok, el león traiciona. ¿Cuántos domadores que han criado a un león de repente han sido atacados porque se les cruzó algo y han muerto en las fauces garras del león? Es una culpa del entrenador que del león porque no lo conoce bien. A ver, Blanca, a ver. Aquí no ha aparecido. No aparece. Sí. Dile que insista. Mándale bien el enlace, por favor. Ok. Este león traicionero. Sin embargo, es uno de los sujetos más importantes de él. ¿Qué parte? Ahí no dice comentario. Ajá. Alguien quiere decir, no dice que el león es bueno, pero no es confiable. No es fiable. Entonces, aunque no siempre entendemos a Dios que aparentemente Él hace cosas imposibles, eso no significa que Dios esté en contra de nosotros, simplemente significa que todavía no entendemos que estamos en contra.
luchamos con la idea de que para tener paz, confianza y esperanza, Dios debe ser comprensible y pero estoy hablando no del autor de la lección, sino del escritor. no es lo mismo, es como una alegoría, ¿me entiendes? No es confiable porque no lo conoce, pero no porque él sea no digno de confianza. Entonces, ¿quién tiene el rollo? ¿A quién le imputamos el no ser confiable? En este caso nosotros, porque no lo conocemos. Y ese es el punto al que yo quería llegar. Lo mismo que decía Ruth, el domador, o sea, los animales, el león de verdad puede ser impredecible, es la responsabilidad del domador, conocer también al animal, que puedan por lo menos tener una idea de Como no, ahora Dios es nuestro creador. Entonces, y pasamos a lo otro, que es el otro escritor. Dios no te dice lo que va a hacer, Él te revela quién es. Esto lo escribió él el 2 de enero. ¿Y cuál es la idea de este escritor? Chambers, Oswald Chambers escribió un libro muy famoso que se llama, en español sería Mi mejor por su supremacía. Lo mejor de mí para su supremacía. Él dice, ¿le has preguntado a Dios qué es lo que hará? Él nunca te lo dirá. Dios no te dice lo que va a hacer, Él te revela quién es. Comentarios. Dios dice lo que va a hacer, porque si no, no habría profecía. Dios dice, Dios asegura la victoria, Dios dice lo que va a hacer. Si no, viviríamos en una incertidumbre. Profecía. Entonces Dios sí se comunica. Ahora, Él te revela quién es. Vamos a ver esa parte. ¿Nos revela Dios quién es? En todo momento, ¿verdad? Entonces voy a escribir acá, revelación. Y lo escribí. Ahora estoy tratando de admitir, pero sí. Entonces, ¿en qué consiste la revelación? Nuevamente, Dios no te dice lo que va a hacer, Él te revela quién es. Según Oswald Chambers, ¿en qué consiste esta revelación? Porque ese es el concepto de este escritor. Entonces, él como que está diciendo, señores, no se enfoquen en esto, sino en este ser maravilloso que es su creador. Iba a decir algo, Jimenita. No decir que yo creo que este autor entiende que Dios es un ser íntimamente relacional. Oh, espérate, déjame escribir eso. Relación. Dios es un ser relacional. Entonces, ok, una relación. Ajá. Y entonces, en un contexto de una relación íntima, cuando tú, hay diferentes grados de intimidad, por supuesto, pero incluso en la amistad, tú puedes llegar a conocer a alguien en la medida que te relacionas con esa persona. Y por eso es que creo que se ve énfasis. No importa tanto si te va a cumplir el deseo de mañana o ¿sabes? Es lo que tienes que nosotros nos relacionamos con él. Él se nos va revelando
O sea que entonces, ¿será que nos dice o no nos dice lo que va a hacer? ¿Dios nos dice o no nos dice lo que va a hacer? Así concretamente, no necesariamente, pero uno a medida que lo conoce empieza a tener esa esperanza. Porque la fe, lo conoce, sabe que es una cosa. Tú eres, he has your best interest in mind. Él está interesado en que te vaya bien, en que tengas vida abundante. Y así sea que vas a pasar por alguna vicisitud o no, al final todo va a funcionar para ti porque están en sus manos. Ok, entonces hay un llamado de atención de Dios, que es nuestro creador. Él explica, nos da el panorama completo. Y entonces, a través de nuestra relación con Él, establecemos esta parte de la esperanza, este adjetivo que es indestructible. Porque llegamos a depender de Él de una forma que es real, de una forma que es productiva y fructífera. Bueno, productivamente fructífera, estoy lloviendo sobre mojado, pero a ver, nuevamente les pregunto, ¿qué piensan ustedes? Pueden opinar acá en el chat, pueden opinar esto, si quieren, nada más me indican y yo le pues... así que está establecido que Dios se comunica con nosotros y nos advierte, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, mi siguiente pregunta sería, porque nosotros que somos adventistas del séptimo día hablamos del mensaje del tercer ángel. Hay varios avisos y Dios a través de todo el tiempo se estuvo comunicando con nosotros, ¿no? El evangelio eterno, evangelio, las buenas nuevas y eterno, siempre existió, siempre va a existir. Dios no cambia. Entonces, y tenemos el apóstol amado y de amor, en primera de Juan, que nos habla que Dios es amor. Entonces, primera de Juan 4, 16 al 18, nos habla de esto. Nos habla de dos cosas. Del amor y de qué otra cosa nos habla. Hace una contraparte. ¿Cuál es la contraparte del amor? Ahí ¿Cuál es la contraparte del amor? Si ustedes no saben, están en problemas. Nunca se enamoraron. En realidad, es la indiferencia. Bueno, es... Ok, es el temor, es el temor. Es el temor, es el miedo. Donde hay amor. Exactamente, eso lo dice. Bueno, por eso. No hay temor en el amor. No hay miedo. Pero hay, porque hay un conocimiento, hay una relación que se profundiza vez tras vez y que va creciendo y creciendo. Creciendo en una esperanza. En una esperanza, pero una esperanza real. Ok, entonces, quiero hablar del castigo. Ahora, porque el temor, voy a escribir aquí el castigo. ¿Qué con el castigo? ¿Y qué hacemos con el castigo? Y todos hemos crecido en nuestras casas. Y recordamos el anhelo de nuestros padres de educarnos bien. A ver, ibas a decir algo, Alejandra. Ah, te voy a pegar. Yo tenía una compañera en la escuela y
Ella era, creo que como 7 años mayor, no, más. Estábamos en secundaria y el hermanito estaba en primaria. Y ella, bueno, le llamaba la atención, o sea, tenía que cuidar al hermanito. Ella tendría 16 años, el hermanito estaba en primaria. ¿Qué tendría? 7 años. Entonces son una diferencia de ¿cuántos años? 9 años, algo así. Por allí, entonces ella siempre le decía, Daniel, te voy a pegar. Le llamaba así la atención. Entonces yo siempre, yo quedé llamándola, Daniel, te voy a pegar. Bueno, Daniel ahora es un aviador. Entonces, Daniel es un aviador y las historias que todavía me cuenta y yo sonrío y le digo, Daniel, te voy a pegar. Y me dice, Víctor, no puede ser. Digo, bueno, pero es que es interesante. Es lo mismo. O sea, las dinámicas que arrastramos en nuestras familias, cómo se llevan, pero ocurren porque estamos en relaciones que no son de confianza. ¿Por qué no son confiables esas relaciones? Porque no están fundamentadas en el amor divino. Muchas veces esas relaciones están fundamentadas en el orgullo, disfrazados de amor y orgullo que se manifiesta a través del control. Y curiosamente, España, bueno, esta no se la voy a imputar a España. Hemos heredado la narrativa teológica de que Dios está al control. Atención. Cuando Dios controla lo que Él puede controlar solamente. Desde el momento en que nosotros no tenemos una opinión, no se nos permite tener una opinión, entonces hay temor y hay un castigo, ¿no? Que está pendiente sobre la espada de Damocles. O sea, fíjense cómo Grecia discipuló a sus ciudadanos con el miedo, con los métodos de Dios de temor, coerción y mentiras. Y eso se traslada y eso impacta la iglesia. Transforma, y sí, entonces impactó el cristianismo. Hasta nuestros días. No sé por qué Dios me da esto. No sé por qué Dios permite. No sé cuándo Dios es inocente de lo que el enemigo está haciendo. Dios es soberano. Dios lo es soberano. Pero en el conflicto entre el bien y el mal, hay una pugna sobre, ¿es realmente Dios amor o es un controlador? Entonces, preguntémosles al prójimo, ¿realmente por qué guardas el sábado? ¿Lo entiendes? Y entonces, en esta lección, nos dimos cuenta de eso. ¿Por qué Dios le dice a Habacuc, y como yo les decía, el juego de las hormiguitas, aquí vienen las hormiguitas, aquí vienen las hormiguitas, o sea, éramos niños, y después vienen los elefantes. Y es eso lo que dice Dios. Y decimos, pero ¿cómo un Dios de amor le anticipa algo tétrico a su pueblo? No. Ahora, vamos a continuar. Pero no necesariamente porque lo causa. Ok. Estamos en el gran conflicto y Dios, como soberano, Él sabe, Él tiene una comprensión divina mucho más abarcante que nosotros. Entonces, por eso nos advierte, porque Él sabe, porque es soberano, pero Él no prepara esa situación difícil. Eso es el conflicto entre el bien y el mal. Uno sabe cuando cada vez que nos salimos del diseño lo que va a suceder. Ahí está. Vamos aquí, y aquí vamos a escribir aquí, ley de diseño. Ley de diseño. Y lo estoy escribiendo en rojo, evidentemente, porque es la ley de amor
Dios en amor nos crea y nos diseña muy bien. Nos diseña a su imagen, a su semejanza. Iba a decir algo, Alex. Me estaba refiriendo más a lo que son las profecías, lo que va a venir entre el conflicto del bien y el mal. Sabemos que antes de tener un hijo nos van a venir las contracciones. Sabemos que vamos a tener dolor, pero sabemos que luego tendremos al bebé en nuestros brazos. Entonces, esa comparación que Dios usa, ¿no? Dios sabe que entre el conflicto entre el bien y el mal vamos a vivir situaciones difíciles, porque el mundo lo estamos viendo y vamos diciendo, oh sí, esto está encaminando, o si esto está sucediendo, o si esto se está preparando, sabemos, pero Dios nos da la esperanza, nos da la seguridad de que vamos a algo indestructible. Ok, entonces mencionaste algo muy interesante y es la palabra preparación. La palabra preparación. Hay un sinónimo. Denme un sinónimo de la palabra preparación, por favor. Alistarse. 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 Otra. A ver. Argentina, Panamá pueden opinar. Organización. Organizarse. Ok. Orden. Ordénense. Arréglense. Estructura. Estructura, o bueno, sí, orden y estructura. Acondicionamiento. A ver, acondicionamiento, otra. ¿Qué les parece? Advertencia. Advertencia. Planificación. Advertencia. Orden es planificación también. Me acuerdo que allá mi papá trabajaba en el Ministerio de Planificación y Política Económica. Pero qué titulazo. ¿Y qué era eso? El Ministerio de Economía. Punto. Y lo Sí. llamaban Ministerio de Planificación. Ministerio de Planificación y Política Económica. A ver, Blanca, usted alzó la mano. Hola. No, me raspé la nariz. Ah, ok. No, pero sí, preparación. No sabía que podían escucharme. Perfectamente, adelante. Preparación, claro, planificación, disposición. Sí. Es una advertencia. Preparación es todo esto. Sí. Imagínense. Y la advertencia, entonces, Dios está diciendo, esto es lo que va a ocurrir. Todo eso habla de una estructura. Y entonces, esta preparación está indicando que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y conforme a sus leyes de diseño, Él nos está ayudando a entender qué cosa. ¿Qué está tratando de ayudarnos a entender? O sea, ¿para qué nos dice el futuro? Para que recordemos que Él está con nosotros. Porque antes de Estoy, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y el ángel le dice a los pastores, lo primero que le dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice el ángel cuando anuncia el nacimiento? No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Por qué le dice no tengan miedo? ¿Con qué autoridad le dice el ángel no tengan miedo? Y se le presenta a estos pobres pastores de ovejas que estaban tranquilitos. ¿Por qué les dice, con qué autoridad les dice a los pastores de ovejas? Bueno, yo puedo decir que ellos entendían el miedo de los pastores. ¿Entendían el miedo de los La pastores? incertidumbre que tenían.
Ok. Entendían que eran seres mortales y ellos eran seres divinos. Porque también entendían en la opresión que ellos vivían. Entendían la opresión romana de los pastores. Ahora la autoridad que le daba Dios. A ver, Blanca. Y entiendo que en esa circunstancia, como hubo una gran manifestación en los cielos con el coro de los ángeles, obviamente podrían asustarse, ¿no es cierto? Porque era algo providencial y no común. La situación en sí, ¿no? El momento en sí era muy deslumbrante, entonces también podrían llegar a temer por esa manifestación que nunca habían tenido. Ok, era una manifestación deslumbrante. Ok. Pero más, piensen más. ¿Qué más estaban diciendo los ángeles? ¿Qué más era deslumbrante? Ok, pero acordémonos, ¿de dónde venían los ángeles? ¿De qué habían sido ellos testigos? ¿Qué habían experimentado como seres divinos? Ahí está. Ellos habían sido testigos de la caída de Lucifer. Ellos habían sido testigos del conflicto de los siglos entre el bien y el mal en el cielo. ¿De qué más habían sido testigos? ¿De qué más habían sido testigos? ¿Qué más habían visto? La caída de Adán y Eva. Habían visto la caída, cómo se traslada la pugna del cielo a la tierra, al Edén. Adán cae, ok. Se traslada la pugna. ¿Qué más habían visto? La muerte de Abel. La muerte de Abel. ¿Y qué más con el tercio de ángeles? Habían visto una lucha, no era una lucha divina, espiritual, no era encarnada porque no era en carne propia, pero sí era una lucha fea. Habían perdido amigos, muchos colegas, muchos conocidos. ¿Y qué había pasado después de esta lucha? Después de esta lucha fue creado el hombre. Ok, entonces, ¿hay o no hay paz en el cielo? ¿Qué con Dios? Habían tenido vida con el Creador Supremo. ¿Ok? Y había un plan que se estaba desarrollando. Y en ese momento los ángeles dicen, nosotros sabemos lo que es una pelea. No es bonito, sin embargo, lo primero, calmaron a los pastores y le dijeron, no tengan miedo. Hoy, a partir de este momento, ha nacido el Salvador. Hay un plan en ejecución. Hay una esperanza indestructible. Nosotros hemos trabajado con Dios. Nosotros le obedecemos. Nosotros le amamos. Él nos amó primero. Ahora les toca a ustedes los mortales. Imagínense, y esta es la parte deslumbrante. Todo esto se lo dicen a los pastores. A los pastores de oveja. Entonces, ok, vamos a seguir con y tenemos, estudiamos la parte de Job. La bendición de Job. ¿Cuál fue la bendición de Job en medio de su crisol? Él tuvo varias. En medio de su crisol. O después del crisol. Después de su crisol. Después de su prueba. Tuvo hijos, tuvo riquezas. Porque el crisol
se deshace de lo malo, ¿no? Y viene una purificación externa y una purificación interna, una purificación también externa. Ok, vamos a lo fácil. A ver, Adolfo. Sí, en el caso de Job, cuando él pasa por esa prueba, no es que él había o tenía o cometió un error, sino que Dios mismo expresa que Dios es un hombre justo. Simple y sencillamente en el relato Job no sabe qué es lo que está pasando. Y él pasa toda esta pérdida de perder a sus hijos, su propiedad, todo lo que en el entorno. Él era un hombre próspero, lo perdió, pero entonces en el relato él ahora hace esa pregunta, ¿por qué? O sea, él cuestiona eso y también dialoga con Dios, pero al final de todo eso, esa prueba que tú dices, le dio una visión más amplia a Job después, porque él se consideraba justo, ¿no? Y decía, ¿por qué a mí si yo soy hombre justo? Pero Dios le hace algunas preguntas y Job dice, oh, ahora yo entiendo más claro de que yo soy ajeno a esto y Dios lo restaura, pero la bendición fue que Job tuvo una ampliación del conflicto o de lo que Dios le había revelado cuando le hace las preguntas. ¿Dónde estás tú cuando yo hago esto? Dios le reveló quién era. A ver, Alejandra. Hay una canción que cantó Blanca siempre, me está escuchando, y yo me acuerdo desde niña esa canción. Y dice, a través del dolor aprendí a confiar en Dios. A través del dolor aprendí a confiar en Dios. Entonces, en el crisol que vivió Job, se intensificó la amistad que tenía con Dios. Porque la confianza fue aún mayor. Ok, se solidifica la confianza de Dios. Y acordémonos que Dios sabía quiénes eran sus hijos y de lo que eran capaces, y por eso es que él ofrecía holocausto. Sí. O sea, él decía, bueno, voy a asegurarme de tener como si fuera su responsabilidad el comportamiento de sus hijos, ¿no? Lo que es la teología disfuncional. Soy responsable de lo que piensen mis hijos. No, soy responsable de educarlos en el temor de Jehová, pero ellos necesitan en libertad decidir por él, ¿verdad? Sin embargo, este crisol de Job le permite a él ver de qué están hechos sus amigos, de qué está hecha su esposa, ¿verdad? Le abrió los ojos, o sea, la verdad se defiende solita. Y también con respecto a Dios de los ojos, él tenía, como nosotros, un concepto cercado. Y él ve a Dios en otra dimensión y se da cuenta que realmente no sabe nada, ¿verdad? Y esta vez le adora. Adolfo. Sí, hay otro detalle que me llama mucho la atención en esta historia, porque está Job y versus sus amigos, ¿no? Pero Dios tiene un detalle muy especial porque Job es muy amado para él. A pesar de que Job tenía un concepto, como dice la hermana, sí, de Dios, pero tenía un conocimiento de Dios. Entonces él trataba de defenderse y defender a Dios de las acusaciones de sus amigos, pero Dios tenía una intención clara de alcanzar y ampliar la visión de Job a pesar de todos los daños, ¿no? Yo siempre me pregunto, pero si Job tenía que pasar la prueba, ¿qué tenían los hijos? ¿Por qué perdieron la vida? O sea, todas esas pérdidas de sus empleados, bueno, eso es otra, pero lo que quiero decir es de que Job, Dios tenía una intención especial a Job, porque no alegó ni habló con sus amigos, lo único que fue dijo, bueno, ustedes, por amor a Job, yo voy a perdonar la vida a ustedes porque yo pudiera tomar la vida de ustedes. Ok, has dicho una palabra muy buena y aquí la apunté, la he escrito, la palabra pérdida. ¿Son necesarias o son imprescindibles? ¿Son positivas? ¿Qué es una pérdida? ¿Quién determina que es una pérdida? Que algo sea una pérdida. Nosotros. Y eso lo dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Cuando dice que
dice, no me acuerdo lo que dice en español, pero lo que yo considero pérdida es ganancia en Cristo. ¿Sabes? O sea que, Depende del valor que le demos Depende de la percepción que nosotros, nosotros le asignamos valor a las cosas como a las cosas o a las no cosas. personas, situaciones. o sea, nosotros le ponemos, le asignamos un valor a las personas y a las cosas, a las virtudes, a todo. Entonces, ¿y qué ocurre? Entonces, ¿en qué consiste esto de pérdida? Para nuestra condición como humano es porque tenemos esa limitada comprensión más allá de lo divino. Para mí, la pérdida de un ser humano, de un hermano, de una madre, de un hijo, es insuperable porque tú no comprendes por qué esa persona perdió la vida para que tú pudieras tener un acercamiento más o un conocimiento más amplio, en este caso de Job. Yo no sé cómo fue la vida de Job, pues, después de pasar esa situación, pero yo pienso que sus hijos no quedaron mordidos, sino que siempre está la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a ellos? O sea, esa es una pregunta y Dios se lo va a arreglar. Ok, la pregunta aquí, ok. Pero cosas materiales sí, bueno. Pero una pérdida cuando uno tenía algo ya no lo tiene. Sí. La cosa es cuál es el concepto de la muerte que tenemos también para ¿Y el considerar por qué? ¿es una pérdida o no es una pérdida? No, en general, ¿qué es una pérdida? Algo que teníamos y después ya no tenemos. Sí. Correcto, Es una pérdida. correcto. Y eso se aplica, como dices tú, a cosas tan importantes como esta vida, como también a complejos que teníamos o miedos que teníamos y ya no los tenemos. Eso puede ser positivo y negativo. Sí. Entonces, la pérdida, lo que lo determina es nuestra comprensión de Dios y de Dios en nuestras vidas. Y por eso, como dijiste, Jimenita, Pablo lo dice, lo que yo tenía por pérdida ahora es ganancia. Porque Dios sueña con nosotros y Él tiene planes con nosotros. Planes para nosotros. No, él se imagina tantas cosas con nosotros, ¿no? Y nos acompaña y nos va guiando. Entonces, lo que es pérdida, aparentemente, y por eso el libro famoso, ¿por qué las cosas malas le escribió un rabino? ¿Por qué las cosas malas le ocurren a la gente buena? ¿Por qué? El por qué. ¿Qué hago yo con el por qué? ¿Entiendo yo el por qué? No siempre. No siempre. ¿Tengo que entender el porqué de las cosas? No siempre. No. Mejor es entender para qué. ¿Y el para qué? ¿De qué depende? ¿De qué depende el para qué? Donde voy. El para qué va a depender a quién conozco. Claro. Cuando estamos en la cocina. Y en Chile me enseñaron que las empanadas de pino. Las empanadas de pino. Pero de pino. No de pino el árbol, sino de carne de res. Sí, claro, ese picadillo empanada. Y eso se le echa un poquitito de bicarbonato de sodio para que no empache, para que no infle, para que no caiga tan pesado. Claro. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Lo que Alejandra mencionaba. ¿Para qué? En vez de por qué, ¿para qué? La pregunta debe ser ¿para qué? Pero el para qué desaparece cuando yo me aferro a quién. ¿Quién qué? ¿Quién está conmigo? Y eso se, al final de la lección es lo que llegamos a entender y es lo que llega a la comprensión que llegó Job. ¿No? Y entonces, el autor, que es amigo mío, el autor de la lección, él decía que una vez él estaba muy, muy desanimado, muy triste,
Él estaba en Hungría, estaba en Budapest y no alcanzaba a hacer nada, a orar, y se sentó y después vio enfrente de él una silla vacía y se dijo a sí mismo, pero si Dios está aquí conmigo, al ver la silla vacía, dijo, la presencia de Dios está conmigo, y eso lo llenó de una paz y él se sosegó, se tranquilizó. Entonces, es a eso que debemos llegar. El entender que porque Dios está conmigo, entonces soy indestructible, porque ni siquiera la muerte me limita. La muerte es temporal. La muerte tiene un periodo de expiración. La semana pasada, el viernes en la mañana, no, el viernes al mediodía una amiga me llamó llorando, otra amiga en común, otra amiga serbia, estaba falleciendo, estaba ya en transición, la estaban admitiendo en hospice, que es el lugar donde las personas acá van a morir, porque ya están sentenciados y ya desahuciados y todo eso. Y entonces me dice, Víctor, llámala. Entonces, yo digo, pero la llamo, me dice, no, textéala, mándale un texto que quizás ella se comunique contigo. Y yo la texteé y le mandé un mensajito y le dije bueno, me despedí de ella y le dije palabras bonitas. Y ella me texteó enseguida y dice, vamos a continuar en el cielo, vamos a continuar haciendo música, porque ella hacía música. Vamos a continuar en el cielo. El sábado ella falleció. Entonces, el jueves fue su funeral, fue el funeral. Habían como 500 personas de Europa, de Canadá, de todo Estados Unidos, de todos lados. ¿Dónde falleció? Ella falleció en hospice, en el lugar ese donde uno va, acá en Estados Unidos, sí. Pero se comunicó conmigo por texto, entonces sí. Pero el sábado fallece, entonces el jueves pues, fue el funeral, y las personas decían, pues, recordándola, las fotos, todo, jovencita, 42 añitos, o sea, y cáncer del seno y todo esto, entonces, y todos recordando lo bueno de ella. Y el asunto aquí es que cuando uno tiene cualquier situación, ni la muerte, porque ella va a resucitar, ¿no? Entonces, eso es lo que convierte esta esperanza, que podría ser cuestionable, en una esperanza indestructible, una esperanza real, no de cuentos, de fábulas, sino de una realidad basada en nuestra comprensión de quién es Dios y de quién es Él en nuestras vidas. Él nos diseñó. Ley de Dios es la ley de diseño. Aquí te coloco la palabra diseño. De cómo funcionamos. De cómo, para qué fuimos llamados a existir. Es así como la esperanza te torna en indestructible, que ni la muerte la limita. Adolfo. Sí, en el contexto de la adicción de la esperanza como parte del crisol, es algo más complejo para muchas personas, porque toda la raza humana tiene esperanza. Tanto los cristianos y no cristianos hablan de esperanza y siempre decían que algo que está pasando en un momento va a tener una mejor conclusión, ¿no? Pero cuando hablamos dentro del crisol, del cristianismo, es muy difícil mantener esa visión más allá cuando las cosas aprietan, por ejemplo, o comenzó bien, cuando dice que
todo lo perdió y Job dijo, bueno, pues Dios dio y Dios quitó. Pero cuando Satanás fue apretando a Job más así con la salud, llega un momento en que él comienza a cuestionar y a gritar y a pedir auxilio, decir, no, esto está quemando mucho, ¿por qué? Y nosotros es muy fácil hablar de esperanza en la iglesia y cuando estamos bien vestidos, estamos con trabajo, pero cuando comienzan las cosas a apretar, ahí es donde realmente cobra sentido la esperanza de que nosotros vamos a pasar momentos muy duros, probablemente perderlo todo, pero entonces cobra a esa luz que es la verdadera esperanza que Dios permite que tengamos, es aguanten porque hay algo mejor. O quizás puede que no aguantes, pero hay algo mejor. Y es eso, cuando la vida nos aprieta, ¿qué va a salir de nosotros? Y va a salir lo que llevamos por dentro. Exactamente. Así es que eso es así. Así que saturémonos del Señor. Vamos a orar. ¿Quién desea orar en voz alta? Gracias te damos, Señor, por tu bendición y por habernos permitido reunirnos una vez más a meditar en tu carácter, Señor. Quiero pedirte una bendición por cada uno de los que estamos aquí, por nuestros hogares que estamos. Dice nuestros hermanos que se han reunido con nosotros en línea. Acompáñanos como siempre, Señor. Dando esa conciencia de que estamos al lado y que eres nuestra verdadera esperanza. Amén. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Aquí está. Hola, muchas gracias por invitarme. Muy buena tu presentación. Gracias, Alejandra. Qué lindo verte. Bueno, ustedes se reúnen siempre más o menos a mis 11:30, o sea, 9:30 de ustedes. Sí. Sí. Ah, perfecto. Bueno. De 9:30 a 10:30, entonces a 12:30, claro. 1 hora. Bien, bueno, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. À la prochaine. À la prochaine, oui. Oui, merci 1000 fois pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.